¿Quién es Carl Schmitt y por qué es importante? Carl Schmitt fue un destacado jurista, escritor alemán, nacido el 11 de julio de 1888 en Plettenberg y fallecido el 7 de abril de 1985 en Plettenberg, Alemania. Estudió Derecho en las universidades de Berlín, Múnich y Estrasburgo. Después de graduarse, enseñó Derecho en las universidades de Greifswald, Bonn y Berlín. En 1933, Schmitt se unió al partido nazi y se convirtió en un firme defensor del régimen nazi. Ocupó varios cargos en el gobierno nazi, incluido el de asesor del Ministerio de Relaciones Exteriores. Después de la Segunda Guerra Mundial, Schmitt fue arrestado por los aliados y encarcelado durante varios años. Fue liberado en 1947 y luego se reincorporó a la academia. Continuó escribiendo y enseñando hasta su muerte en 1985. El trabajo de Schmitt ha sido controvertido e influyente por su militancia en el partido nazi, pero su pensamiento es debatido, iniciando, y principalmente por el concepto de lo político. El concepto de lo político, desarrollado en su obra homónima de 1927, busca definir lo específico de la esfera política frente a otras esferas como la económica, la jurídica o la moral. Para Schmitt, lo que define lo político no es la búsqueda del bien común o la justicia, sino la capacidad de distinguir entre amigo y enemigo. Esta distinción no se basa en criterios morales o religiosos, sino en la posibilidad real de un conflicto. El enemigo es aquel que pone en peligro la existencia misma de la comunidad política, y por lo tanto, la decisión de combatirlo o no es una decisión política fundamental. El concepto de lo político se refiere a la distinción entre amigo y enemigo en el ámbito de la política y la soberanía. En última instancia, la política se basa en la existencia de un enemigo que amenaza la existencia y la seguridad de un grupo o comunidad. Así, la política y la soberanía se definen por la capacidad de un grupo o comunidad para determinar quién es su amigo y quién es su enemigo. Esta capacidad de definir al enemigo y de establecer una relación de enemistad es lo que distingue a la política de otras esferas de la vida social. La política implica la capacidad de definir al enemigo y de movilizar recursos y poder para enfrentar y derrotar a ese enemigo. En este sentido, la política se define por la existencia de un enemigo y por la capacidad de un grupo o comunidad para enfrentarlo y superarlo. Es una distinción existencial y no moral. Esta definición de lo político tiene importantes consecuencias. La política no se limita a la administración o la gestión de lo público, sino que se refiere a la capacidad de decidir sobre la vida y la muerte de la comunidad. La soberanía reside en quien tiene la capacidad de tomar esta decisión, es decir, de declarar el estado de excepción y suspender el orden jurídico normal. El Estado es la forma de organización política que monopoliza el uso legítimo de la fuerza y que tiene la capacidad de decidir sobre el enemigo. Esta consideración lleva a plantearse nomos, para Carl Schmitt, es el orden normativo que define lo político y establece las reglas que rigen la vida social. Este orden no se basa en la ley natural o en la moral universal, sino en la decisión política de un poder soberano. El nomos crea un espacio de unidad y cohesión social al establecer un marco común de derechos y obligaciones. También define la distinción entre amigo y enemigo, lo que permite al Estado proteger su existencia y seguridad. Schmitt distingue entre tres tipos de nomos. Nomos teológico, se basa en la religión y en la ley divina. Nomos cosmológico, se basa en el orden natural y en la razón. Nomos político, se basa en la decisión política y en la voluntad del soberano. El soberano posee todo recurso que pueda movilizar en la norma, pero fuera de ella se requiere la unidad política. La unidad política es la base del Estado. Se define como la cohesión interna de una comunidad política que le permite actuar como un solo cuerpo. Esta cohesión puede basarse en diversos factores, como la homogeneidad cultural, la religión, la historia o el idioma. La unidad política es esencial para la supervivencia del Estado, ya que le permite defenderse de las amenazas externas e internas. También es necesaria para la legitimidad del Estado, ya que solo un Estado unido puede representar los intereses de su pueblo. Schmitt distingue entre dos tipos de unidad política. Unidad homogénea, se basa en la identidad cultural, religiosa o lingüística de la comunidad. Unidad heterogénea,
se basa en la aceptación de un orden jurídico común, aunque existan diferencias culturales o religiosas. La unidad política puede ser frágil y verse amenazada por diversos factores, como las desigualdades sociales, las crisis económicas o los conflictos religiosos. El Estado debe tomar medidas para mantener la unidad política, como la promoción de la educación cívica, la integración social y la seguridad pública. Y a propósito, ¿qué es el Estado? El Estado no es solo una organización territorial o jurídica, sino una entidad política soberana capaz de decidir sobre el estado de excepción y de monopolizar el uso legítimo de la fuerza. El Estado se define por su capacidad para distinguir entre amigo y enemigo, lo que le permite proteger su existencia y seguridad. Esta capacidad es fundamental para la soberanía, que reside en quien tiene la última palabra sobre la vida y la muerte de la comunidad política. El Estado no es un producto de la sociedad civil o del contrato social, sino que tiene una base real en la capacidad de decisión y de acción. Es decir, se ejecuta en la polis, que no es solo una ciudad o un espacio físico, sino una comunidad política unida por un enemigo común. Esta comunidad se caracteriza por la homogeneidad cultural y religiosa y por la participación activa de los ciudadanos en la vida política. La polis se define por la distinción entre amigo y enemigo, lo que permite a la comunidad defender su existencia y seguridad. Esta distinción es fundamental para la soberanía, que reside en el pueblo de la polis. Smith distingue entre dos tipos de polis. Polis aristocrática, se basa en la participación de una élite de ciudadanos en la vida política. Polis democrática, se basa en la participación de todos los ciudadanos en la vida política. Todos los elementos llevan a ejercer la soberanía, la capacidad de decidir sobre el estado de excepción, es decir, la capacidad de suspender el orden jurídico normal en caso de amenaza a la existencia del Estado. Esta capacidad reside en quien tiene el monopolio del uso legítimo de la fuerza. La soberanía no es una propiedad o un atributo del Estado, sino una relación de poder que se define por la capacidad de decidir sobre la vida y la muerte de la comunidad política. Esta decisión no se basa en la ley o la moral, sino en la necesidad política de proteger la existencia del Estado. Smith distingue entre dos tipos de soberanía. Soberanía decisionista se basa en la capacidad de tomar decisiones excepcionales en situaciones de crisis. Soberanía legalista se basa en la ley y en el orden jurídico normal. El decisionismo es una teoría política desarrollada por Carl Schmitt que enfatiza la importancia de la decisión política en la vida del Estado. Para Smith, la soberanía reside en quien tiene la capacidad de tomar decisiones excepcionales en situaciones de crisis. Smith distingue entre dos tipos de decisión. Decisión normal se basa en la aplicación de la ley y en las normas preestablecidas. Decisión excepcional se basa en la discrecionalidad y en la capacidad de tomar medidas fuera de la legalidad normal. El decisionismo se basa en la idea de que la política no se puede reducir a la ley o a la moral. En situaciones extremas, el Estado debe tomar decisiones que no se basan en la legalidad, sino en la necesidad política de proteger la existencia de la comunidad del enemigo, que no es solo el adversario o un competidor, sino otro, radical, que pone en peligro la existencia del Estado. El enemigo es alguien que no puede ser integrado en el orden político y que debe ser combatido con todos los medios disponibles. La distinción entre amigo y enemigo es fundamental para la definición de lo político, ya que permite al Estado identificar a sus adversarios y tomar las medidas necesarias para defenderse. Smith distingue entre dos tipos de enemigo. Enemigo público es un enemigo declarado que ataca al Estado de forma abierta. Enemigo real es un enemigo oculto que opera de forma clandestina y que puede ser más peligroso que el enemigo público. El último recurso es la guerra, como un instrumento de la política, no es solo un conflicto violento entre dos o más estados, sino una situación extrema en la que se decide la existencia misma de la comunidad política. La guerra es la forma más radical de la distinción entre amigo y enemigo. Smith define la guerra como un estado de excepción en el que las normas y leyes del orden normal quedan suspendidas. En la guerra, el Estado tiene la capacidad de tomar medidas excepcionales que no serían posibles en tiempos de paz. Smith distingue entre dos tipos de guerra. Guerra civil
Es una guerra entre dos grupos dentro de un mismo estado. Guerra internacional, es una guerra entre dos o más estados. Smith también distingue entre guerra justa y guerra injusta. La guerra justa es aquella que se lleva a cabo para defender un derecho o para repeler una agresión. La guerra injusta es aquella que se lleva a cabo por motivos de lucro o de conquista. ¿Quién es el enemigo de tu país, si hay alguno? Gracias por ver.